Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ramírez y soy experto en costos. En esta oportunidad voy a hacer una presentación bien interesante. ¿Cuánto cuesta elaborar un calzado? Elaborar un calzado básicamente es un proceso de artesanía súper interesante. Elaborar un calzado no es solamente hacer o picar unos moldes, va mucho más allá. Es un proceso que incluso es desde todos los tiempos. Pero para no hacer muy largo esta explicación, voy a compartir inmediatamente la pantalla para dar detalles de la actividad. ¿Qué vamos a hacer a los efectos? Bueno, lo primero que vamos a decantar son los materiales primarios y los materiales complementarios. Para estos efectos, los materiales primarios van a ser el sintético, el forro, la goma, el cierre mágico, la puntera, el contrafuerte. Todos estos son elementos principales que conforman el zapato. Ahora, los elementos secundarios son aquellos elementos que le van a permitir al confeccionador darle la forma perfecta, la forma correcta del zapato. Para esto usan hilo, pega balatac, cinta térmica, etiquetas, hebillas, tintas y agujas, ¿no? Para estos materiales secundarios, usualmente ellos, como el consumo es mínimo, lo que se hace es hacer un mejor estimado de cuánto alcanza para cada uno, cuánto alcanza el insumo en función a las cantidades elaboradas. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el hilo y la pega alcanza para 100 pares de zapatos. La etiqueta Sencamer, la caja de villas son costos individuales. Y la tinta y la aguja tienen igualmente alcanza para 100 pares de zapatos. Entonces, fíjense, el sintético viene en una presentación de 30 metros, un precio de adquisición determinado. El costo individual es los 255 entre los 30 metros. Si la empresa está sometida a inflación, porque es un elemento que hay que tomar en cuenta constantemente. Las economías ahorita se encuentran, después de la pandemia, se encuentran muy recalentadas. Entonces hay que tomar en cuenta la inflación del sector. Para este ejemplo, estoy colocando una inflación del 5% que reinará durante el periodo. Entonces, aquí me quiero detener momentáneamente en lo que es el rendimiento del el material propiamente dicho, porque luego cuando estemos cortando también va a haber otro tipo de rendimiento, que eso va a generar un desperdicio. Entonces, el material completo para los efectos va a tener un rendimiento determinado. Hay unos que simplemente se compran y se usan, o sea, se compran y se colocan directamente en el calzado. Para los efectos, entonces vamos a ver que el material sintético, el costo por centímetro cuadrado es 0,01 y así sucesivamente los demás insumos. Nótense que la suela viene en una particularidad, viene a un precio uniforme de acuerdo a ciertas cantidades. Los materiales complementarios ya fueron explicados. El costo promedio del material complementario para este ejemplo es 0,65 y el costo por metro cuadrado va a variar en función a lo que vamos a detallar. Ahora vámonos para lo que es el proceso de confección. El proceso de confección es una parte bien interesante porque es la parte ya artesanal de lo que es la actividad. Entonces, hay que tomar en cuenta las dimensiones del corte, las tallas y la característica de los cortes. Entonces, fíjense, por ejemplo, para la parte de adelante que le dicen la pala, vamos a trabajar las tallas de la 26 a la 39, son zapatos para niños. Las dimensiones del molde tienen alto, largo y los dos pares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me dice que el corte cuadrado me va a salir en 63 centímetros. El aprovechamiento de estos 63 centímetros que yo voy a utilizar
es el 60%, o sea, pierdo una porción del aprovechamiento. A su vez, entonces me voy a lo que corresponde al uso del material, o sea, cuánto me cuesta este material en función a lo que yo estoy cortando. Entonces, fíjense que el sintético, si ustedes se acuerdan, el sintético costaba 0,01. Ahora, 0,01 por 60 me da este número. Igual el forro, igual la puntera, igual la suela. Luego, los materiales complementarios, todos van a corresponder al material complementario del, 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 déjame corregir momentáneamente aquí esta, que se me fue, ahora sí. Entonces, la suela me va a costar, la suela 1,52, la suela pequeña y la suela grande me va a costar 1,68, más el material complementario. Aquí tengo el primer centro de costo. Luego, el segundo centro de costo va a tener que ver con el contrapuente, o sea, con los otros sectores del zapato o las otras porciones del zapato. La zarpa, la correa externa, la goma del cuello a la parte de atrás del calzado, la correa interna, porque estoy analizando un zapatico de niña. Igualmente puedo analizar el zapatico de varón. Entonces, el pasador, la talonera, el forro y las demás secciones y piezas que componen el zapato. Fíjense que aquí tengo un zapatico para niña y un zapatico para varón. Me voy rápidamente a analizar los costos o los gastos operativos. Fíjense, aquí tenemos los gastos de administración. Entonces, estas deberían ser las cuentas contables que tiene registrada la empresa y los gastos de funcionamiento de la empresa. El gasto de mantenimiento del vehículo, publicidad y mercadeo. Todo este gasto es de 3.150. Usualmente la empresa tiene una capacidad instalada determinada. Para estos efectos, la empresa va a trabajar sobre 1.500 pares de zapatos mensuales. Al yo calcular el costo promedio de la parte de administración, lo que tengo que dividir los 3.150 entre 1.500, eso me da un costo promedio de los gastos operacionales de 2.150 y los gastos de personal, que es nómina, aportes patronales y aportes de ley, me da un gasto de 2,60. Pero como es un proceso fabril, hay que tomar en cuenta que debo dividir este gasto en personal directo y personal indirecto. Vámonos ahora a la consolidación de los costos. Una parte interesantísima. Fíjense, vuelvo y parto desde el número de talla, porque lo que me interesa es saber cuánto me cuesta por talla la elaboración del calzado. Fíjense que lo que hago es traerme todos esos cálculos que desarrollé en la página anterior y los enumero o los listo de esta manera. Estoy hablando del zapatico de hembra, pero también puedo hablar del zapatico varón. Entonces, si hablo del zapatico de hembra, la pala cuesta 3,67, el contrafuerte, la talonera, la zarpa y todo lo demás, el zapatico de varón, incluyendo el personal directo, me cuesta 8,39 la talla 26, pero la talla 39 me cuesta 10,23. Al hablar de los gastos operacionales, el gasto de administración es el gasto para todos lo mismo, el gasto de personal indirecto también es el gasto de todos lo mismo, el gasto de las comisiones se calculó que es un 10% de las comisiones desde el punto de vista del costo, porque cuando lo veamos en el estado de resultados es el 8%. Luego, sumo todos los costos y gastos y me encuentro que para elaborar un calzado talla 26 me cuesta 11,03 un calzado
talla 39 me cuesta 13,06 y ese es para hembra. Para varón, 13,36, 16,67. ¿Qué hago con todo esto? Bueno, fácil. Ahora me voy a la proyección de algunos cálculos para verificar qué necesito, qué necesita este análisis de costo. Fíjense, supongamos que los zapaticos de niña se venden y los zapaticos de varón se venden al 50%. Usualmente el crecimiento de los niños y las niñas o el nacimiento de los niños y las niñas es equivalente a un 50%. Entonces, digamos que ese puede ser una buena premisa. Se dijeron en momentos anteriores que se iban a vender 1.500 unidades. De esas 1.500 unidades, 750 para varón, 750 para hembra. Luego, supongamos como premisa que partiendo de los costos se va a calcular que el precio va a tener un valor del 30% por encima de los costos. Bueno, procedo a calcular las ventas. ¿Cómo calculo las ventas? Fácil, de manera directa. El precio por las cantidades a vender y los costos, que es el costo de ventas, que es la primera sección del estado de resultados, el costo de venta que tiene que ver con toda la transformación la transformación y el proceso fabril, más el personal indirecto, el personal directo, el gasto de administración y el gasto de comercialización. Todo eso lo multiplico por todas estas premisas y me van a generar estos números bien interesantes. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con estos datos? Bueno, sencillo. Voy a calcular mi estado de resultados para saber cómo me va si logro vender 1.500 piezas. Bueno, al vender 1.500 piezas, mis ventas totales pasarían a ser 11,8 más 14,6, que serían 26.000 unidades monetarias. El costo de venta pasaría a ser 16, sería el mismo monto. Mi utilidad bruta pasaría a ser el 39% de la operación, mientras que los gastos de administración me llegarían a ser, fíjense que los gastos de administración los tendría que consolidar en uno mismo, porque estoy hablando de dos líneas distintas, dos líneas de elaboración distintas. El gasto de comercialización, la misma premisa, y voilà, obtengo cuál es la utilidad. Para los efectos, la utilidad neta es de 6.127 unidades monetarias. En esencia, la distribución y el costo sería, la rentabilidad sería del 23%. Vamos a calcular dos indicadores. El indicador de rentabilidad, que es utilidad, costo más gastos, eso me da un 30%, que es exactamente el 30% que yo estoy calculando aquí. No sé si se acuerdan de este 30%. Bueno, los números no mienten, los números no son poesía, pero ellos hablan por sí mismos. Ahora, cuando busco cuál es el punto de equilibrio de esa empresa, me encuentro que los gastos fijos, a ver, qué interesante, los gastos fijos tienen que ver con el personal indirecto, los gastos de administración y los gastos de comercialización para los dos calzados, mientras que el precio menos costos, el precio es para los efectos, porque tenemos varios precios. Lo que hago es promediar todos los zapaticos, todos los precios de los zapaticos que yo había estimado, mientras que el costo, vuelvo y procedo en las mismas premisas. O sea, si hago uno bajo una premisa, el otro también lo hago en la misma premisa. Esto es un procedimiento súper interesante que me va a permitir decantar claramente cuál es mi margen de ganancia. Fíjense que el margen bruto el precio, el margen bruto, el precio es 17,41. El costo es 10,54, mi margen bruto es 6,88. El margen bruto por calzado.
Entonces, ¿cuántos zapatos debo elaborar para entrar en equilibrio? 628 zapatos. ¿Cuántos zapatos está trabajando la empresa? Con 1500 zapatos. Bueno, ¿qué me dice esto? Que esta empresa es una empresa de riesgo bajo. Esta ha sido una experiencia muy particular en lo que es el análisis de costeo. Valga volver a comentar que hacer costos es tratar con personas, ver personas, analizar procesos y desarrollar actividades. Mi nombre es Javier Ramírez y soy experto en costos. No te olvides compartir mi video, no olvides darle like y darle a la campanita para cuando esté calculando otros costos que de seguro te van a interesar.